Hola y bienvenidos a Ecos del Cielo. Hoy les traemos una historia que les dejará sin aliento y les recordará que las segundas oportunidades a veces se esconden donde menos las esperamos. Si disfrutan de relatos inspiradores que tocan el alma, no olviden suscribirse y darle like a este vídeo. Su apoyo nos permite seguir compartiendo estas increíbles jornadas. Ahora, prepárense para conocer la historia de Isabella Rojas. La historia de Isabella Rojas. Ricardo Vargas sentía las manos temblar al colgar el teléfono. Con 52 años había construido un imperio desde cero, superado crisis y traiciones, pero nunca el pánico que sentía en su oficina del piso 40 en el centro de Bogotá. La noticia era de esas que te destrozan la carrera. Antoine Laurent, su traductor estrella, estaba grave tras un accidente y los franceses llegaban en 27 minutos. Señor Vargas, la voz de su secretaria, Sofía, sonó nerviosa por el intercomunicador. Los reportes estaban listos, pero el traductor. Ricardo se levantó de su silla de piel importada y empezó a caminar. Por la ventana veía el caos de la ciudad, pero hoy ni eso lo distraía de la catástrofe que se venía. Sofía entró pálida con una lista de papeles que parecían una sentencia. Señor, llamé a todos los traductores de francés en la ciudad. Todos están ocupados o no llegan a tiempo. Lo mejor que conseguí es alguien para las 4 de la tarde. Ricardo la miró fijamente. Sofía, los franceses llegan en 20 minutos. Esta reunión vale $500 millones. Si perdemos este contrato, tendremos que despedir a la mitad de la empresa. No era una exageración. Había apostado todo a esta expansión internacional con el grupo francés Moreau et Associés. Era su sueño de hace 15 años. Ricardo se pasó las manos por el pelo. Hablaba inglés y español, pero el francés era un misterio. ¿Traductor de Google, nada?, preguntó desesperado. Sofía respondió, señor, se darán cuenta al instante. Además, hablamos de contratos complejos, términos técnicos, matices legales. No es una conversación de restaurante. Ella tenía razón. El teléfono sonó. Era Jean-Luc Moreau, el patriarca francés, hablando en un francés elegante que Ricardo no entendía. Très bien, merci. Fue todo lo que Ricardo pudo decir antes de colgar, rezando haber dicho algo apropiado. Sofía, llegan en 15 minutos. 15, Ricardo gritó por primera vez. Si no podemos comunicarnos, pensarán que somos amateurs. Cancelarán todo. Afuera, los empleados habían dejado de trabajar. Era la primera vez que veían a su jefe perder la calma. Javier, el director financiero, se acercó a la puerta. Ricardo, ¿puedo ayudar? Su francés era peor que el de Ricardo. Javier, ¿conoces a alguien que hable francés? A cualquiera. Javier dudó. Mi hija tiene una maestra, pero está dando clases y no sabe nada de negocios. Sugirió hablar en inglés, pero Ricardo lo descartó de inmediato. Están locos. Son inversionistas tradicionales. Pensarán que no somos serios. Valoran el protocolo, la educación, la sofisticación. Valeria, la directora de marketing, apareció en la puerta. ¿Y si explicamos lo de la emergencia médica? Ricardo se derrumbó en la silla. Valeria, vinieron de Lyon solo para esto. Si ni siquiera podemos comunicarnos, pensarán que somos una empresa de barrio. El reloj marcaba las 3 en punto. En 10 minutos, la familia Moreau estaría en la sala de juntas esperando una presentación que Ricardo no podía hacer. Sofía intentó una última idea. Señor, llamaré a la Alianza Francesa. Mientras marcaba frenéticamente, Ricardo vio un Mercedes negro detenerse afuera. 3 hombres elegantes, claramente europeos, bajaron. El estómago de Ricardo se revolvió. Sofía, llegaron. Llegaron y no tenemos traductor. Fue entonces cuando Isabella Rojas pasó por el pasillo empujando su carrito de limpieza. Llevaba 2 años trabajando en el edificio, siempre invisible, silenciosa. Una mujer de 43 años con el pelo recogido en una cola de caballo simple, vestida con el uniforme azul de la empresa de limpieza. Isabella había oído el alboroto de la oficina del señor Vargas, pero estaba acostumbrada a ejecutivos gritando.
Sin embargo, hoy el tono era diferente. Nunca lo había oído tan desesperado, tan humano. Isabella dejó de limpiar cuando escuchó la palabra francés repetida varias veces. Su mano apretó el trapo más fuerte. Francia, Lyon, una vida que había dejado atrás hace 4 años y que intentaba olvidar cada día. No hay nadie que hable francés en esta empresa. Ricardo gritó. Isabella se acercó a la puerta luchando contra sus instintos de seguir siendo invisible. Pero la desesperación de ese hombre tocó algo profundo en ella. Quizás le recordó sus propios momentos de desesperación. Con permiso. Isabella golpeó suavemente la puerta abierta. Todas las cabezas se giraron. Isabella, no es momento de limpiar, dijo Sofía automáticamente. Isabella respiró hondo y dio un paso hacia la sala. Disculpen la interrupción, pero los oí hablar de francés. Ricardo la miró con impaciencia. Isabella, estamos en medio de una crisis. Los franceses están subiendo ahora. Lo sé, señor, por eso vine. Isabella hizo una pausa sabiendo que las siguientes palabras lo cambiarían todo. Hablo francés fluido. El silencio fue ensordecedor. Ricardo parpadeó. Sofía abrió la boca, pero no salió sonido. Javier y Valeria intercambiaron miradas incrédulas. ¿Usted qué? Ricardo finalmente logró decir, hablo francés fluido, señor. Viví en Lyon 12 años. Isabella mantuvo la voz firme. Ricardo la estudió como si la viera por primera vez. Durante 2 años, Isabella Rojas había sido parte del paisaje. Ahora, de repente estaba ofreciendo salvarlo de la crisis más grande de su vida. ¿Estás segura? Preguntó Ricardo con incredulidad. Absolutamente. Trabajé en Lyon. Conozco la cultura francesa. ¿Puedo ayudar? El corazón de Isabella se disparó. Estaba ofreciendo volver a un mundo del que había jurado nunca más ser parte. Desde el pasillo llegó el sonido de voces en francés. Los inversionistas habían llegado. Ricardo miró a Isabella, a su equipo, al reloj. No tenía elección. Era confiar en una limpiadora o perder $500 millones. Sofía, lleva a Isabella al baño ejecutivo. Consigue ropa adecuada. Rápido, Valeria, prepara una carpeta con nuestros materiales. Javier, recibe a los franceses y gana tiempo. Ricardo respiró hondo. Isabella, espero que sepa lo que está haciendo. Isabella sintió temblando por dentro. No era solo traducir, era volver a ser quien fue, tocar heridas que aún sangraban, enfrentar un pasado que la había destruido. Mientras Sofía la arrastraba para arreglarse, Isabella escuchó a los franceses ser recibidos. Sus voces eran educadas, refinadas, exactamente como recordaba de los ejecutivos con los que solía trabajar. Y por primera vez en 4 años, Isabella Rojas se preparaba para volver al mundo corporativo, no como la CEO de una multinacional que un día fue, sino como la traductora improvisada que podía salvar o arruinar la empresa de Ricardo Vargas. El destino de $millones estaba en manos de una limpiadora que guardaba secretos que nadie imaginaba. Isabella sabía que después de esa reunión nada sería como antes, no podría ser invisible. Y quizás, por primera vez en 4 años, no quería esconderse. Sofía prácticamente arrastró a Isabella por el pasillo hacia el baño ejecutivo. Isabella nunca había estado en esa parte del edificio. Era un mundo de lujo y modernidad. Isabella, ¿estás absolutamente segura de que hablas francés? Si esto sale mal, el señor Vargas nos va a despedir en el acto. Isabella se miró al espejo. Una mujer de 43 años, cansada, con arrugas que no existían hace 4 años. El uniforme de limpieza la hacía parecer exactamente lo que se había vuelto, invisible, prescindible. Estoy segura, Sofía. Trabajé en una multinacional francesa por 8 años. Era directora de operaciones. Las palabras salieron antes de que Isabella pudiera arrepentirse. Sofía se detuvo con los ojos bien abiertos. Usted era. Es una larga historia. Ahora necesitamos concentrarnos en la reunión. Isabella evitó los detalles.
Sofía sacó un blazer azul marino, una blusa blanca y una falda formal. Ponte esto rápido, ya deben estar en la sala de reuniones. Isabella se cambió. Hacía 4 años que no usaba ropa formal, que no participaba en una reunión corporativa, que no hablaba francés profesionalmente. Era como volver a andar en bicicleta después de un accidente grave. Isabella, necesito saber la verdad. ¿Realmente entiendes de negocios porque van a hablar de contratos, inversiones, términos técnicos que ni yo sé pronunciar? Sofía estaba visiblemente nerviosa. Isabella se ajustó el blazer y se miró al espejo. La transformación era impresionante. De repente parecía una ejecutiva de verdad. Sofía, durante 8 años cerré contratos de decenas de millones de euros. Negocié con los grupos empresariales más grandes de Francia. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Isabella respiró hondo, sintiendo algo en su interior despertar. Pero necesito 5 minutos sola antes de la reunión para prepararme mentalmente. No tenemos 5 minutos. Los franceses están esperando y Ricardo está teniendo un ataque de nervios. Sofía, si quieres que haga esto bien, que salve a esta empresa del mayor papelón de la historia. Necesito esos 5 minutos. Confía en mí. Sofía dudó. Algo diferente había en Isabella. 5 minutos. No más que eso, dijo Sofía y salió corriendo. Isabella se sentó en el sillón de piel y cerró los ojos. Necesitaba viajar en el tiempo. Necesitaba encontrar a Isabella Rojas de la Torre, la que vivía en un elegante apartamento en La Cabrera. Hablaba francés todos los días y negociaba con los mayores grupos empresariales de Europa como si fuera lo más natural del mundo. Recordó las reuniones en la sede de Moreau et Associés en Lyon. Conocía bien a esa familia. Conservadores tradicionales, valoraban el protocolo y la elegancia por encima de todo. Jean-Luc era especialmente estricto con la etiqueta empresarial, cualquier desliz y la reunión estaría perdida. Isabella abrió los ojos y se levantó. Era hora de volver a ser quien realmente era. Afuera, Ricardo caminaba nerviosamente. Javier intentaba entretener a los franceses con café. «Ricardo, ¿estás seguro de esto?». Valeria susurró a Sofía. Apostar todo a una limpiadora. Ricardo estaba sudando. Sofía se acercó con una expresión de sorpresa y nerviosismo. «Ricardo, necesito decirte algo». Isabella dijo que fue directora de operaciones de una multinacional francesa durante 8 años. Ricardo se detuvo en seco. «¿Qué? ¿Cómo así?». Dijo que cerraba contratos de decenas de millones de euros. Ricardo, tal vez ella realmente sepa lo que está haciendo. Quizás no es solo una limpiadora. Antes de que Ricardo pudiera procesar la información, Isabella apareció en el pasillo. La transformación fue tan dramática que nadie la reconoció. El blazer le quedaba perfecto. Su postura era erguida, confiada. No caminaba pidiendo disculpas por existir, sino como alguien que sabía exactamente a dónde iba. «Señor Vargas», dijo Isabella y hasta su voz sonó diferente, más firme, profesional, con una autoridad que no encajaba con la imagen que tenían de ella. «Estoy lista». Ricardo la estudió. Había algo en su presencia que no había notado antes. Una confianza natural, una elegancia que no se aprende. «Isabella, antes de entrar necesito saber algo. ¿Realmente puedes hacer esto? Esta reunión vale el futuro de la empresa. Si sale mal». Isabella lo miró directamente a los ojos sin parpadear. «Señor Vargas, durante 8 años representé a una de las empresas francesas más grandes del mundo en América Latina. Cerré alianzas que cambiaron mercados enteros. Sé exactamente cómo tratar con inversionistas franceses». La quijada de Ricardo cayó. «¿Qué empresa?». Valeo, como directora regional para toda América Latina, reportaba directamente al Consejo en París. Isabella hizo una pausa viendo el shock en sus rostros. «Pero eso es pasado. Hoy estoy aquí para ayudarlo». Valeria susurró a Sofía. «Como una exdirectora de Valeo se convierte en limpiadora». «No tiene sentido». Isabella escuchó, pero no respondió. No era momento para explicaciones.
Podemos ir. A los franceses tradicionales como los Moreau no les gusta esperar. Ricardo asintió aún procesando la revelación. Caminaron hacia la sala de reuniones e Isabella sintió las miradas curiosas del equipo. Sabía que después de esa reunión todo cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Cuando abrieron la puerta, Isabella vio a 3 hombres elegantemente vestidos hablando en francés. Jean-Luc Moreau, de 70 años, con el pelo completamente blanco, aún tenía esa postura aristocrática que ella recordaba. Luc Moreau, de unos 40, parecía impaciente y un tercer hombre que Isabella no reconoció. Mille excuses pour notre retard, Isabella dijo en perfecto francés con un acento tan natural que parecía nacida en Lyon. Los 3 franceses se giraron. Jean-Luc levantó las cejas sorprendido por la fluidez impecable. Luc dejó de mirar su reloj. El tercer hombre la estudió con renovado interés. Era como ver un interruptor encenderse. Isabella ya no hablaba como una limpiadora que sabía algunas palabras en francés. Hablaba como alguien que había vivido, trabajado y respirado esa cultura durante años. Ricardo estaba parado junto a Isabella, completamente perdido en la conversación, pero impresionado por su naturalidad. Era como si ella hubiera renacido frente a sus ojos. Jean-Luc se acercó y le estrechó la mano con el respeto que se le da a un igual. La conversación continuó en francés por unos minutos y Ricardo se dio cuenta de que no era solo una traducción básica. Isabella estaba llevando una conversación social sofisticada, estableciendo una buena relación, haciendo exactamente lo que haría un negociador internacional experimentado. ¿De qué están hablando? Ricardo susurró a Isabella. Temas sociales. Está elogiando la vista de la ciudad, la oficina, preguntando sobre mi formación. Es protocolo estándar. Me están evaluando para decidir si ustedes son lo suficientemente serios para hacer negocios. Isabella respondió en voz baja sin perder su sonrisa profesional. Luc dijo algo en francés que indicaba impaciencia. El señor Luc quiere ir directo a la reunión. Tiene compromisos en Lyon mañana temprano. Tradujo Isabella. Ricardo se enderezó. Perfecto. Empecemos. Entonces, Isabella se posicionó estratégicamente entre Ricardo y los franceses y por primera vez en 4 años se sintió completamente en casa. Ese era su elemento natural, su hábitat original. No se trataba solo del idioma, era de entender culturas, facilitar negocios, construir puentes entre mundos diferentes. Ricardo comenzó su presentación en inglés haciendo una pausa después de cada frase para que Isabella tradujera, pero rápidamente se dio cuenta de que Isabella no estaba solo traduciendo palabra por palabra, estaba mejorando, refinando, haciendo que todo fuera más elegante y persuasivo, como si estuviera traduciendo no solo el idioma, sino la intención detrás de las palabras. Cuando Ricardo mencionó los números de facturación, Isabella no solo tradujo, contextualizó, explicó el mercado colombiano, comparó con empresas francesas que ellos conocían. Cuando habló de planes de expansión, añadió detalles sobre regulaciones que demostraban un conocimiento profundo. Jean-Luc hizo una pregunta compleja sobre impuestos colombianos e Isabella no solo tradujo para Ricardo, sino que respondió directamente, demostrando una comprensión técnica que dejó al francés visiblemente impresionado. Ricardo susurró durante una pausa mientras los franceses hablaban entre sí. No solo estás traduciendo, estás vendiendo mejor que yo. Isabella sonrió con una confianza que nadie del equipo colombiano había visto antes. Así se hacen negocios con franceses, señor Vargas. Necesitan sentir que usted entiende completamente su mundo. La traducción literal no es suficiente. La reunión continuó y Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Isabella no era solo una traductora competente o una ejecutiva disfrazada. Era una negociadora innata, un puente cultural perfecto, una mujer que entendía tanto el lado colombiano como el francés, mejor que cualquier consultor que lo hubiera contratado. Y los franceses estaban claramente impresionados. Luc dejó de mirar el reloj. Jean-Luc tomaba notas con interés genuino. El tercer hombre susurraba comentarios positivos que Isabella traducía con modestia estratégica. Cuando hicieron la primera pausa, Jean-Luc se acercó a Isabella y dijo algo que la hizo sonrojar ligeramente. ¿Qué dijo?, preguntó Ricardo curioso. Isabella dudó.
Dijo que rara vez encuentra consultores con tanta sofisticación empresarial fuera de Lyon y quiere saber dónde me descubrió. Ricardo miró a Isabella con una expresión completamente nueva. Durante 2 años, ella había sido prácticamente invisible para él. Ahora en una mañana se había transformado en la persona más valiosa de su empresa. Isabella, cuando termine esta reunión tendremos una conversación muy larga sobre quién eres realmente. Isabella sintió sabiendo que ya no había forma de esconder el pasado. La limpiadora invisible había desaparecido para siempre. Isabella Rojas de la Torre estaba de vuelta en el mundo que un día fue suyo y esta vez estaba decidida a no dejar que nadie la destruyera de nuevo. Al regresar a la sala de reuniones después de la pausa, algo fundamental había cambiado. Los franceses ya no veían a Isabella como una simple traductora. Había un respeto en sus ojos que Ricardo nunca había visto dirigido a ninguno de sus empleados. Jean-Luc incluso le había acercado una silla para que se sentara a la mesa en lugar de quedarse de pie detrás de Ricardo. Mr. Vargas, dijo Jean-Luc en un inglés pausado. Su consultora es muy, como dicen, impresionante. Isabella tradujo automáticamente. El señor Jean-Luc dijo que soy impresionante. Hizo una pausa estratégica, pero creo que se refiere a la presentación de la empresa en general, señor Vargas. Ricardo se dio cuenta de que Isabella estaba desviando el elogio hacia él, protegiendo su ego. Era un movimiento inteligente y diplomático que demostraba aún más su experiencia en negociaciones complejas. Luc abrió una carpeta de documentos y comenzó a hablar rápidamente en francés, gesticulando. Era algo importante, técnico, lleno de términos legales. Ricardo esperó la traducción, pero se sorprendió cuando Isabella respondió directamente en francés, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. Isabella, ¿qué está pasando? Por favor, manténgame informado. Ricardo susurró sintiéndose excluido de su propia reunión. Disculpe, señor. Luc está presentando la estructura de inversión que proponen para la alianza. Es bastante compleja. Involucra holdings en 3 países diferentes para optimización fiscal. Isabella hizo una pausa organizando la información en su cabeza con la precisión de quien ya había visto estructuras similares cientos de veces, pero hay algunos puntos problemáticos. La configuración que proponen puede crear serias complicaciones legales en Colombia. Ricardo parpadeó confundido. ¿Cómo sabe eso? Porque ya estructuré inversiones similares cuando trabajaba en Francia. Esta configuración específica tuvo problemas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia en 2018. Conozco al menos 3 empresas que tuvieron enormes dolores de cabeza con el fisco por usar exactamente esa estructura. Isabella se giró hacia Luc y dijo algo en francés que lo hizo detenerse de inmediato y consultar sus papeles. Luc respondió algo que claramente era una pregunta preocupada. Isabella sintió y continuó explicando en francés. Ricardo veía al francés más joven cada vez más interesado, tomando notas frenéticas. Isabella, por el amor de Dios, dime qué está pasando. Soy yo quien está cerrando este contrato. Ricardo comenzaba a sentirse como un espectador. Isabella se giró hacia él con una expresión de disculpa y determinación profesional. Señor Vargas, identifiqué 3 problemas graves en la estructura que propusieron. Si firmamos tal cual, usted puede tener serios problemas con el fisco colombiano y europeo, multas que pueden llegar a millones. Le mostró los papeles cubiertos de anotaciones. Sugerí algunas modificaciones que protegen los intereses de ambas partes y son totalmente legales en ambas jurisdicciones. Jean-Luc dijo algo en francés que hizo sonreír a Luc, claramente impresionado. ¿Qué fue ahora?, preguntó Ricardo sintiéndose completamente perdido. El señor Jean-Luc dijo que rara vez encuentra consultores colombianos con un conocimiento tan profundo de las regulaciones europeas y que está impresionado con el nivel de preparación de su equipo. Isabella dudó. También sugirió que usted me incluya permanentemente en el equipo que gestionará esta alianza en los próximos años. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En 3 horas su limpiadora se había transformado en la consultora internacional que él nunca supo que necesitaba. Y los franceses, conocidos por ser extremadamente exigentes, estaban claramente fascinados con ella. Señor Vargas. Isabella continuó en voz baja. Puedo sugerir una pausa estratégica.
Necesito explicarle las implicaciones técnicas de lo que proponen antes de continuar. Hay decisiones importantes que deben tomarse. Ricardo asintió, todavía tratando de procesar cómo una empleada a la que pagaba el salario mínimo entendía más de negocios internacionales que sus propios ejecutivos con MBA. Messieurs, ¿podemos hacer una pequeña pausa?, dijo Isabella a los franceses, quienes accedieron cortésmente. Salieron de la sala de reuniones y Ricardo prácticamente arrastró a Isabella a su oficina cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Sofía, Javier y Valeria lo siguieron con expresiones de extrema curiosidad y shock. Isabella, ¿quién demonios eres realmente? Ricardo explotó tan pronto como la puerta se cerró. Isabella se sentó en la silla frente al escritorio de Ricardo, manteniendo su postura erguida. Pero por primera vez desde que se puso el blazer, él vio una vulnerabilidad genuina en sus ojos, como si estuviera a punto de abrir una herida que nunca había cicatrizado por completo. Mi nombre completo es Isabella Rojas de la Torre. Durante 12 años viví en Francia, donde construí una carrera que pensé que duraría para siempre. Hizo una pausa respirando profundamente. 8 de esos años trabajé para Valeo como directora de operaciones para toda América Latina. Antes de eso hice un MBA en HEC París y trabajé para otras 2 multinacionales francesas. El silencio en la sala era absoluto. Sofía había dejado de respirar. Javier tenía la boca abierta. Valeria sostenía los papeles como si fueran lo único sólido en un mundo que acababa de volcarse. ¿Cómo pasaste de directora de Valeo a limpiadora aquí? Ricardo preguntó, su voz más suave ahora, dándose cuenta de que había una historia dolorosa detrás de esa transformación imposible. Isabella miró sus propias manos y por primera vez Ricardo vio lágrimas formarse en sus ojos. Hace 4 años mi esposo Etienne fue arrestado en Francia por evasión fiscal y lavado de dinero. Él era socio de una empresa de consultoría que desviaba recursos de clientes durante años. Hizo una pausa, el dolor visible en su rostro. Yo no sabía nada. Estaba enfocada en mi trabajo, pero como estaba casada con él y teníamos una cuenta bancaria conjunta, también fui investigada. Dios mío, Sofía susurró. No fui acusada porque pudieron probar mi completa inocencia, pero el escándalo destruyó mi reputación de la noche a la mañana. La prensa francesa no perdona y mi nombre se convirtió en sinónimo de sospecha. Isabella se limpió una lágrima. Ninguna empresa francesa quería contratarme. Lo perdimos todo. Casa, coches, inversiones, amigos. Etienne sigue preso hasta hoy. Debe quedarse 2 años más. Ricardo se sentó pesadamente. ¿Y por qué no buscaste empleo en tu área aquí en Bogotá?, preguntó Ricardo. Lo intenté durante meses. Envié currículums a todas las multinacionales. Ofrecí servicios como consultora. Intenté explicar mi situación. Isabella respiró hondo, recomponiéndose con su profesionalismo habitual. Pero cuando las empresas buscaban mi nombre en Internet, encontraban todas las noticias sobre el escándalo. Aunque se demostró mi inocencia, nadie quería correr el riesgo de contratar a alguien asociado con fraude fiscal. Javier negó con la cabeza, conmovido por la injusticia. Isabella, eso es absurdo. Eres visiblemente competente. La vida no se preocupa por la competencia cuando necesitas comer y pagar el alquiler, Javier. Isabella se enderezó recuperando la compostura. Mateo, mi hijo, tenía 15 años cuando regresamos. Necesitaba estabilidad, un lugar donde vivir, comida en la mesa. El trabajo de limpieza fue lo que conseguí más rápidamente y la empresa ofrecía seguro médico. Valeria se acercó. Isabella, ¿qué es exactamente lo que está mal con la propuesta de los franceses? Hablaste de problemas serios. Isabella tomó los papeles de la reunión e instantáneamente volvió al modo profesional. Están proponiendo una estructura de inversión que funciona perfectamente dentro de las leyes francesas, pero que aquí en Colombia puede ser interpretada como elusión fiscal agresiva por la DIAN, señaló puntos específicos en los documentos. Si la DIAN decide auditar, pueden enfrentar multas de hasta el 300% del valor invertido, además de procesos penales por evasión. Ricardo se inclinó hacia adelante, finalmente entendiendo la gravedad. ¿Y sabes cómo resolver esto sin perder la inversión? Sé exactamente cómo resolverlo.
Necesito modificar 3 cláusulas específicas en los contratos e incluir 2 salvaguardas legales que hacen todo transparente. Isabella mostró sus anotaciones. Esto hace que la inversión sea totalmente legal y auditable en ambos países, sin reducir los beneficios fiscales legítimos. De hecho, puede incluso aumentar la seguridad jurídica para ambas partes. Sofía miró los papeles por encima del hombro de Ricardo. ¿Cómo puedes estar tan segura de que esto funcionará? Porque estructuré inversiones prácticamente idénticas para Renault cuando expandieron operaciones en Colombia y Argentina. Misma lógica fiscal adaptada para diferentes regulaciones nacionales. Isabella hizo una pausa mostrando una confianza que venía de años de experiencia y todavía mantengo contacto informal con algunos excolegas que trabajan en las principales consultoras fiscales internacionales. Sé exactamente qué estructuras están siendo cuestionadas por los fiscos nacionales y cuáles se consideran seguras. Ricardo la estudió. Isabella, no eres solo una ex ejecutiva en desgracia. Eres una especialista internacional en inversiones europeas en el mercado latinoamericano. Una de las mejores que he visto. Ricardo. Eso fue hace 4 años, mucho tiempo en el mundo corporativo. Isabella corrigió, pero había una chispa en sus ojos que no existía hacía años. No, Isabella. El conocimiento como el tuyo no se pierde. Acabas de probarlo salvando un contrato de $500 millones que yo estaba a punto de firmar y que podría haberme destruido. Ricardo se levantó tomando una decisión que cambiaría todo. Cuando volvamos a esa sala, quiero que negocies directamente conmigo, no como traductora, sino como consultora senior de la empresa. Isabella dudó. El miedo antiguo volviendo. Ricardo, no puedo hacer esto. Oficialmente soy su empleada de limpieza. Si los franceses descubren la verdad. Isabella, los franceses ya se dieron cuenta de que no eres una traductora común. Jean-Luc tiene 40 años de experiencia en negocios internacionales. Él sabe reconocer competencia de clase mundial cuando la ve, independientemente del cargo en el papel. Ricardo caminó hasta la ventana. Y honestamente, después de lo que presencié hoy, creo que entiendes más sobre este negocio específico que yo mismo. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Era la recepcionista. Señor Vargas, los franceses preguntan si pueden continuar. Dijeron que tienen algunas cuestiones técnicas específicas que les gustaría discutir con la consultora colombiana. Ricardo e Isabella intercambiaron miradas significativas. Te llamaron consultora, no traductora. Ricardo observó. Porque ustedes me presentaron como traductora, pero yo actué como consultora internacional. Para franceses tradicionales como los Moreau, la competencia técnica habla más fuerte que los títulos formales. Reconocieron la experiencia cuando la vieron. Entonces vamos a darles exactamente lo que quieren. Ricardo tomó la decisión final. Isabella, termina esta reunión como la consultora internacional que realmente eres. Cierra este negocio conmigo como socia, no como empleada. Isabella lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de volver a ser quien nació para ser. Terror de que todo pudiera desmoronarse de nuevo. Ricardo, después de hoy no hay vuelta atrás. Entiende eso, ¿verdad? Ricardo sonrió por primera vez desde que la crisis comenzó. Isabella, después de lo que hiciste hoy, no quiero que haya vuelta atrás. Quiero que seas exactamente quien siempre fuiste, la mejor negociadora internacional que he conocido. Cuando regresaron a la sala de reuniones, Isabella ya no intentaba esconderse. Se sentó a la mesa como igual, abrió su propia carpeta de documentos y comenzó a negociar el mayor contrato en la historia de la empresa de Ricardo, con la elegancia y competencia que la habían convertido en leyenda en las multinacionales francesas. Y por primera vez en 4 años, Isabella Rojas de la Torre volvió a ser exactamente quien nació para ser, una ejecutiva brillante, cerrando negocios de cientos de millones, con la naturalidad de quien nunca debió haber parado. 3 horas después, cuando los franceses finalmente se levantaron de la mesa, Ricardo supo que había presenciado algo histórico. No solo habían cerrado el contrato original de $500 millones, sino que Isabella había estructurado una alianza mucho más amplia que incluiría 2 proyectos más en los próximos 18 meses. El valor total llegaba a $800 millones.
Jean-Luc se acercó a Isabella y le estrechó la mano con el profundo respeto que solo los franceses dan a alguien que realmente los impresiona. Madame de la Torre, fue un placer trabajar con alguien de su calibre. Rara vez encontramos esta combinación de conocimiento técnico y elegancia comercial. Luc añadió en un inglés pausado pero sincero, transformaron una buena inversión en una oportunidad excepcional. Nuestro equipo en Lyon quedará muy impresionado. El tercer hombre que Isabella descubrió era el director financiero del grupo, le entregó su tarjeta personal. Madame, si algún día considera regresar al mercado europeo, nos encantaría hablar sobre oportunidades. Después de que los franceses se fueron, prometiendo regresar la semana siguiente con la documentación final, Ricardo se quedó solo con Isabella en la sala. El silencio estaba cargado de tensión, de logro y de un cambio irreversible. Isabella. Ricardo dijo finalmente, aflojándose la corbata por primera vez en el día. En 3 horas acabas de cerrar el negocio más grande en la historia de mi empresa. No solo salvaste un contrato que podría haberme arruinado, sino que lo transformaste en algo mucho más grande de lo que soñaba. Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Y lo hiciste usando conocimientos y experiencia que yo ni sabía que existían a metros de distancia de mí durante 2 años. Isabella guardaba los documentos en la carpeta evitando mirarlo. Ahora que la adrenalina de la negociación había pasado, la realidad de lo que había sucedido se estaba asentando. Ya no era la limpiadora invisible, no había vuelta atrás. Hice lo que necesitaba ser hecho. Ricardo, nada más. Deja de llamarme señor Vargas. Después de lo que pasó hoy, creo que podemos ser Ricardo e Isabella. Él se sentó pesadamente. Isabella, necesito hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta completamente honesta. Isabella finalmente lo miró preparándose. ¿Por qué nunca me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué aceptaste trabajar como limpiadora cuando claramente eres una de las mentes empresariales más brillantes que he conocido? Isabella suspiró profundamente como si hubiera cargado ese peso durante años. Ricardo, cuando estás desesperado, cuando necesitas poner comida en la mesa de tu hijo y pagar el alquiler a fin de mes, el orgullo es un lujo que no puedes permitirte. Hizo una pausa mirando por la ventana la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada. Y honestamente, después de perderlo todo en Francia, de ver mi nombre asociado a escándalos en todos los periódicos, no tenía confianza en mi capacidad profesional. Empecé a creer que quizás no era tan buena como pensaba. Y hoy, ¿cómo te sientes después de impresionar a algunos de los inversionistas más sofisticados de Europa? Isabella sonrió. Una sonrisa verdadera, llena de una emoción que no sentía hacía años. Hoy me sentí como yo misma por primera vez en 4 años, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Ricardo se levantó y caminó hasta la ventana. Isabella, tengo una propuesta que hacer. De hecho, tengo varias propuestas. Isabella esperó en silencio, el corazón latiéndole más rápido. Primera opción, aceptas una de las ofertas que seguramente llegarán de los franceses. Te conviertes en consultora internacional independiente. Ganas mucho dinero. Reconstruyes completamente tu carrera en el mercado europeo. Ricardo se volvió hacia ella. Segunda opción. Te conviertes en mi socia en Vargas Holdings. Dirigimos juntos esta expansión internacional y todas las que vengan. Isabella parpadeó, segura de haber oído mal. ¿Socia? Isabella, después de lo que presencié hoy, tengo la absoluta certeza de que conoces los mercados internacionales infinitamente. Mejor que yo. Tienes contactos, experiencia, credibilidad y claramente tienes talento para transformar una empresa regional colombiana en un jugador internacional. Ricardo se acercó al escritorio. Estoy ofreciendo una sociedad del 25% de la empresa más una participación especial en las ganancias de todos los contratos internacionales que traigas. La quijada de Isabella literalmente cayó. Durante 4 años había limpiado oficinas y soñado con una segunda oportunidad. Ahora de repente le ofrecían una sociedad en una empresa que acababa de cerrar el contrato más grande de su historia. Ricardo, esto es, no puedo aceptar algo así. Es demasiado generoso. Apenas me conoces. Isabella. Hoy salvaste mi empresa de un contrato que podría haber resultado en procesos penales y multas millonarias.
Luego transformaste un negocio de 500 millones en una alianza de 800 millones. Si eso no merece una sociedad, no sé qué lo merece. Ricardo sonrió genuinamente. Además, tengo la fuerte sensación de que contigo como socia, esos 800 millones de los franceses son solo el comienzo de algo mucho más grande. Isabella se levantó y caminó hasta la ventana mirando la ciudad donde había comenzado su vida desde 4 años antes. Una ciudad que la había recibido como refugiada y ahora le ofrecía una segunda oportunidad que nunca imaginó posible. Por unos minutos se quedó en silencio procesando la magnitud de la propuesta. Sociedad significaba seguridad financiera para ella y Mateo, reconocimiento profesional. Significaba que finalmente podría usar todo su conocimiento y experiencia sin esconderse. Ricardo, ¿puedo hacer una contrapropuesta? Claro. Acepto la sociedad, pero con 3 condiciones no negociables. Isabella se volvió hacia él con una determinación que Ricardo estaba aprendiendo a reconocer. Primera, quiero que todos los empleados de limpieza y servicios generales de esta empresa tengan sus salarios revisados y aumentados en al menos un 30%. Si yo puedo pasar de limpiadora a socia, otros también merecen oportunidades y reconocimiento. Ricardo asintió de inmediato, impresionado por su generosidad y conciencia social. De acuerdo, completamente. Y la segunda condición, quiero establecer un programa de becas para hijos de empleados. La educación cambia vidas y quiero que la empresa sea parte de esa transformación. Isabella hizo una pausa. Mateo consiguió una beca en la Universidad de los Andes. Pero sé cuántas familias aquí luchan para dar educación de calidad a sus hijos. Perfecto. Crearemos el programa de becas Isabella de la Torre. Y la tercera condición. Isabella sonrió con picardía. Quiero una semana para entrenar a mi sustituta en la limpieza. No puedo dejar el trabajo a medias. Ricardo rió genuinamente divertido y conmovido por su humildad. Isabella, acabas de cerrar un negocio de 800 millones de dólares y te preocupa entrenar a una limpiadora. Ricardo, una cosa que aprendí en la vida es que todo trabajo honesto tiene dignidad y toda transición debe hacerse con responsabilidad y respeto. Isabella le extendió la mano. Entonces, tenemos un acuerdo. Ricardo le estrechó la mano sabiendo que estaba sellando no solo una alianza empresarial, sino una amistad que cambiaría ambas vidas para siempre. Tenemos un acuerdo. Isabella. Bienvenida de nuevo al mundo al que siempre perteneciste. Afuera de la sala de reuniones, Sofía, Javier y Valeria esperaban ansiosos. Cuando Ricardo e Isabella salieron, ambos sonriendo, supieron que algo extraordinario había sucedido. Personal, Ricardo anunció al equipo reunido. Quiero presentar oficialmente a Isabella Rojas de la Torre, nuestra nueva socia y directora de negocios internacionales de Vargas Holdings. El silencio fue roto por Sofía, quien comenzó a aplaudir. En segundos toda la oficina aplaudía. La noticia se extendió como un incendio. Isabella estaba emocionada, pero también asustada por la atención. Durante 4 años se había escondido. Ahora de repente era el centro de atención. Isabella, esto es increíble. Valeria se acercó. Te mereces cada reconocimiento. Javier añadió, siempre supe que había algo especial en ti. La forma en que observabas las reuniones, cómo entendías las conversaciones. Ahora todo tiene sentido. Sofía, con lágrimas en los ojos, dijo, Isabella, estoy tan feliz por ti. Vas a revolucionar esta empresa. Esa tarde Isabella se mudó a una oficina en el piso 38 con vista panorámica de la ciudad. Sentada en su nuevo escritorio revisando documentos de otros proyectos internacionales que ya llegaban. Se permitió sentir algo que no sentía hacía 4 años. Esperanza genuina en el futuro. Su teléfono sonó. Era Mateo llamando desde la universidad. Mamá, no vas a creer lo que estoy escuchando aquí en la facultad. Todo el mundo habla de una historia sobre una limpiadora que se convirtió en socia de una empresa después de cerrar un contrato millonario. Dicen que es demasiado inspirador para ser verdad. Isabella rió dándose cuenta de que la historia ya se estaba extendiendo. Hijo, hay cosas en la vida que son tan extraordinarias que parecen imposibles, pero a veces realmente suceden. Mamá, esa historia es sobre ti, ¿verdad?
Isabella miró por la ventana de su nueva oficina. Sí, Mateo, es sobre nosotros, sobre empezar de nuevo, sobre nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Cuando colgó el teléfono, Isabella se permitió llorar por primera vez en 4 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, gratitud de una mujer que había encontrado su camino de regreso a casa. Isabella Rojas de la Torre ya no era la limpiadora invisible, era socia de Vargas Holdings, una de las negociadoras internacionales más respetadas del país y una mujer que había probado que las segundas oportunidades realmente existen. A veces vienen cuando menos las esperas, disfrazadas de crisis, y a veces para encontrarlas necesitas tener el coraje de mostrar quién eres realmente. Isabella había encontrado ese coraje y ahora finalmente estaba lista para construir el futuro que siempre mereció. 6 meses después de la reunión que lo cambió todo, Isabella estaba en su oficina del piso 38 revisando contratos de 3 nuevos proyectos internacionales. La mesa de vidrio estaba cubierta de documentos en español, inglés y francés, prueba de cómo Vargas Holdings se había transformado. Pero esa mañana de lunes, Isabella no podía concentrarse. Miraba por la ventana observando el movimiento de la ciudad, aún procesando la velocidad con la que su vida había cambiado. Hace 6 meses llegaba al trabajo a las 5 de la mañana cargando productos de limpieza. Hoy tenía 3 asistentes, un salario 20 veces mayor y reuniones con CEOs de multinacionales. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Laura, su asistente ejecutiva principal, una joven de 28 años con un título en Relaciones Internacionales que hablaba 4 idiomas y había trabajado en consultorías antes de unirse al equipo de Isabella. Isabella, llegaron 2 propuestas más esta mañana, una del grupo alemán BMW y otra de un conglomerado italiano que quiere invertir en energía renovable. Laura colocó las carpetas sobre la mesa y Ricardo quiere hablar contigo cuando tengas un momento. Dijo que es algo importante. Isabella sonrió ajustándose las gafas. Dile a Ricardo que estoy libre ahora. ¿Y Laura, puedes reprogramar mi reunión de las 3? Quiero revisar estas propuestas con calma antes de tomar cualquier decisión. Laura asintió y salió. Isabella tomó la primera carpeta, pero antes de abrirla se permitió un momento de reflexión. La transformación no había sido solo profesional. Su vida personal también era completamente diferente. Mateo, ahora en su 2º año de ingeniería en la Universidad de los Andes, estaba floreciendo como nunca. La beca de estudios de la empresa le permitió dedicarse por completo a sus estudios y sus notas estaban entre las mejores. Más importante, había recuperado la confianza en sí mismo y en el futuro. Isabella se había mudado a un amplio apartamento en Chico Norte con 3 habitaciones y una hermosa vista. Mateo tenía su propio estudio y Isabella había montado una oficina en casa. Era una vida que ni soñaba volver a tener. Su teléfono sonó. Una llamada internacional. Isabella Rojas de la Torre, respondió en modo profesional. Isabella, Jean-Luc Moreau. ¿Comenta Jezbus? La voz del patriarca francés sonaba alegre. Monsieur, qué sorpresa. Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo puedo ayudarlo? Jean-Luc continuó en francés. La estaba llamando para invitarla a una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina que se realizaría en Lyon el mes siguiente. Querían que fuera la oradora principal representando el mercado colombiano. Es un gran honor, Monsieur Moreau, pero necesito hablar con mi socio antes de confirmar. Bien, pero Isabella, ¿puedo decir una cosa? En los últimos 6 meses te has convertido en una referencia en el mercado europeo para inversiones en Colombia. Tu nombre es respetado en los mejores círculos empresariales de Lyon. Cuando colgó, Isabella se quedó absorta. 6 meses atrás su nombre estaba asociado con escándalo y desgracia. Ahora, aparentemente era sinónimo de competencia y éxito. La vida tiene una forma peculiar de dar vueltas completas. Ricardo golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta, como se había vuelto costumbre. La alianza había evolucionado a una amistad genuina basada en respeto mutuo y confianza absoluta. Isabella, pareces pensativa, ¿algún problema? Ricardo se dejó caer en el sillón frente a su escritorio cargando una carpeta. Ningún problema. Jean-Luc Moreau acaba de llamar desde Lyon. Quiere que dé una conferencia internacional sobre inversiones en América Latina. Isabella sonrió.
Aparentemente en los últimos meses me he convertido en una referencia en el mercado europeo. Ricardo se carcajeó. Isabella, siempre fuiste una referencia. Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo de nuevo. Abrió la carpeta. Y hablando de oportunidades, tengo una propuesta que podría interesarte. Isabella se inclinó hacia adelante curiosa. Llegó una propuesta de Ecopetrol. Están estructurando una joint venture con empresas europeas para la exploración de petróleo en aguas profundas. Es un proyecto de 15,000 millones de dólares. Ricardo hizo una pausa para que el número hiciera efecto y quieren específicamente a Vargas Holdings como consultora contigo liderando las negociaciones. Isabella sintió el corazón acelerarse. 15,000 millones de dólares sería el proyecto más grande en la historia de la empresa y potencialmente uno de los contratos de consultoría internacional más grandes jamás cerrados en Colombia. Ricardo, esto es gigantesco. ¿Estás seguro de que están hablando específicamente de mí? Isabella, dijeron textualmente que quieren a las directora de Valeo, que impresionó a los franceses y está revolucionando el mercado colombiano de consultoría internacional. Ricardo sonrió. Tu reputación llegó hasta Ecopetrol. Isabella se levantó y caminó hasta la ventana tratando de procesar la magnitud de la oportunidad. 6 meses atrás limpiaba baños ejecutivos. Ahora, la empresa más grande del país quería contratarla para el proyecto más grande de la década. Ricardo, aceptar un proyecto de este tamaño significa expandir drásticamente nuestra operación. Necesitaremos contratar más consultores, abrir oficinas en otras ciudades, tal vez incluso en el extranjero. Lo sé y estoy preparado para eso. Ricardo se levantó. Isabella, cuando te ofrecí la sociedad sabía que transformarías esta empresa, pero ni yo imaginaba que sería tan rápido y a un nivel tan grande. Isabella se volvió hacia él. Ricardo, necesito ser honesta. Un proyecto como este atraerá atención internacional. Mi pasado en Francia, el escándalo con Etienne, todo puede volver a salir a la luz. Ricardo la estudió. Isabella, ¿tienes miedo? No exactamente miedo, pero preocupación. Hemos construido algo hermoso aquí, una reputación sólida. No quiero que el pasado perjudique lo que hemos logrado. Ricardo se acercó y le puso una mano en el hombro. Isabella, has enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y saliste más fuerte. Lo perdiste todo y reconstruiste una carrera aún mejor. Si alguien intenta usar tu pasado en tu contra, descubrirá que ya no eres la misma mujer vulnerable de hace 4 años. Isabella asintió sintiendo que la confianza volvía. Tienes razón y además la verdad siempre estuvo de nuestro lado. Nunca hice nada malo. Exacto. Y ahora tienes una empresa sólida, una reputación impecable en Colombia y amigos poderosos que te apoyan. Ricardo regresó a la carpeta. Entonces, ¿qué te parece? ¿Aceptamos el desafío de Ecopetrol? Isabella miró una vez más por la ventana, viendo la ciudad que la había acogido cuando no tenía nada y que ahora le ofrecía la mayor oportunidad de su carrera. Aceptamos, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte de los honorarios de este proyecto se destine a expandir nuestro programa de becas. Si vamos a crecer, quiero que nuestra responsabilidad social crezca con nosotros. Ricardo sonrió impresionado por su generosidad. Hecho, destinaremos el 5% de los honorarios netos a becas. Pasaron las siguientes 2 horas planificando la expansión de la empresa. Discutieron la necesidad de contratar al menos 10 nuevos consultores, abrir una oficina en Medellín para estar más cerca de Ecopetrol. Y posiblemente establecer una representación en Lyon. Isabella, hay una cosa más. Ricardo dijo cuando estaban terminando. Recibí una llamada del periódico El Tiempo. Quieren hacer un reportaje de portada sobre ti para la sección de negocios. De limpiadora ejecutiva, la historia de la mujer que está cambiando el mercado colombiano de consultoría internacional. Isabella dudó. Ricardo, no sé si estoy lista para ese tipo de exposición. Isabella, quieras o no, te has convertido en un símbolo, una prueba de que Colombia tiene talentos excepcionales y que las segundas oportunidades realmente existen. Ricardo se inclinó hacia adelante. Tu historia puede inspirar a miles de personas que están pasando por dificultades.
Isabella pensó por un momento. Durante 4 años se había escondido, avergonzada del pasado y con miedo al futuro. Quizás era hora de asumir completamente quién se había convertido. Está bien, pero quiero que el reportaje incluya información sobre nuestro programa de becas. Si voy a ser un símbolo, que sea un símbolo útil. Esa tarde Isabella tuvo su primera entrevista para un medio nacional en 4 años. El periodista quedó fascinado con su historia. Señora Rojas, el periodista preguntó al final, ¿qué consejo le daría a las personas que lo perdieron todo y creen que no tienen futuro? Isabella pensó cuidadosamente. Les diría que a veces necesitamos tocar fondo para descubrir nuestra verdadera fuerza, que la competencia real nunca se pierde, solo queda dormida esperando la oportunidad adecuada y que las segundas oportunidades existen, pero generalmente vienen disfrazadas de trabajo duro y mucha humildad. Cuando la entrevista terminó, Isabella se sintió liberada. Por primera vez en años había hablado abiertamente sobre su historia sin vergüenza ni miedo. Había asumido completamente su viaje con todas las caídas y victorias. Al final del día, Isabella encontró una foto que Mateo le había dado. Eran ellos dos el día de la graduación de su hijo de la preparatoria, pocos meses después de regresar de Francia. Ambos estaban delgados, cansados, pero sonriendo. Colocó la foto junto a otra más reciente, tomada en la fiesta de celebración cuando se hizo socia. Mateo estaba radiante, confiado, lleno de planes. La transformación de ambos era evidente. Isabella sonrió, guardó los documentos y se preparó para ir a casa. En el coche llamó a Mateo. Hijo, ¿cómo fue el día en la facultad? Mamá, increíble. El profesor de Ingeniería Internacional comentó sobre una ejecutiva colombiana que está ganando reconocimiento en Europa por proyectos de infraestructura. Cuando dijo el nombre Isabella de la Torre, casi gritó, «Esa es mi madre». Isabella rió, el corazón lleno de orgullo y felicidad. Mateo, ¿puedo contarte un secreto? Hoy aceptamos un proyecto de $15,000 millones con Ecopetrol. Será el más grande de nuestra historia. Mateo se quedó en silencio por un momento. Mamá, eres increíble. En 6 meses pasaste de limpiadora a consultora de proyectos multimillonarios. Eso es surrealista. Mateo. Nada de esto sería posible sin ti. Me diste fuerza para continuar cuando quería rendirme. Me recordaste todos los días que vale la pena luchar por el futuro. Cuando colgó, Isabella estaba llegando a casa. El apartamento en Chico Norte estaba iluminado, acogedor, lleno de la vida que había reconstruido ladrillo a ladrillo. Mateo estaba en la sala estudiando. Mamá, ¿cómo fue el día de la nueva ejecutiva más famosa de Colombia? Mateo se levantó para abrazarla. Fue un día de decisiones importantes, hijo. Decisiones que definirán nuestro futuro para los próximos años. Cenaron juntos hablando de los planes de Mateo, de la posibilidad de que hiciera un intercambio en Francia, de los sueños que ahora eran posibles de nuevo. Más tarde, Isabella se sentó en la terraza mirando las luces de la ciudad. Pensó en Etienne, todavía preso en Francia. Y se dio cuenta de que ya no sentía rabia o rencor. Sentía indiferencia y gratitud por haber encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Pensó en todos los empleados de limpieza y en el programa de becas que estaba cambiando vidas. Pensó en Ricardo, quien había apostado por ella cuando ella ni siquiera creía en sí misma, y pensó en el futuro que se extendía, lleno de posibilidades que 6 meses atrás parecían imposibles. Isabella Rojas de la Torre, la mujer destruida que había regresado de Francia 4 años antes, no era la limpiadora invisible, era una ejecutiva respetada, una socia próspera, una madre orgullosa y una mujer que había probado que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para quien tiene el coraje de tomarla. Un año después de la reunión que lo cambió todo para siempre, Isabella estaba en el escenario principal del centro de convenciones en Bogotá, frente a una audiencia de 1000 empresarios e inversionistas. Era el Congreso Nacional de Negocios Internacionales y ella había sido invitada como oradora principal para hablar sobre reconstrucción profesional y excelencia en consultoría internacional. Pero hoy no era solo una conferencia más, era el día en que recibiría el Premio Ejecutiva del Año, otorgado por la Asociación Colombiana de Ejecutivos por el trabajo excepcional que había desarrollado en Vargas Holdings y el impacto en el mercado colombiano. Isabella ajustó el micrófono y miró a la audiencia. En primera fila, Mateo sonreía orgulloso.
A su lado, Ricardo, que se había convertido en mucho más que un socio. Sofía, Javier y Valeria también estaban allí representando al equipo que había crecido de 15 a 120 empleados en el último año. Hace exactamente 18 meses, comenzó su voz firme. Trabajaba como limpiadora en un edificio corporativo en el centro de Bogotá. Llegaba a las 5 de la mañana, limpiaba oficinas, vaciaba la basura e intentaba ser invisible, no porque tuviera vergüenza del trabajo, sino porque tenía vergüenza de quien creía que me había convertido. Un murmullo recorrió la audiencia. Hoy, exactamente 18 meses después, nuestra empresa cerró contratos internacionales por un valor de 3.2 mil millones de dólares. Creamos 250 empleos directos. Establecimos alianzas con 15 países y nuestro programa de becas ya ha beneficiado a más de 800 familias. La audiencia estalló en aplausos, pero Isabella levantó la mano pidiendo silencio. Pero no estoy aquí para hablar de números. Estoy aquí para hablar de algo mucho más importante, sobre segundas oportunidades, sobre la dignidad del trabajo y sobre cómo Colombia desperdicia talentos todos los días, simplemente porque no sabemos mirar más allá de las apariencias. Isabella hizo una pausa dejando que las palabras hicieran efecto. Durante 4 años fui solo una estadística, una inmigrante que regresó a su país sin recursos, una mujer de mediana edad, compitiendo por empleos con personas mucho más jóvenes. Una profesional altamente cualificada que el mercado había descartado por asociación con un escándalo. Su voz se volvió más intensa. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados de limpieza, seguridad, mantenimiento, que quizás sean exprofesores, exingenieros, exadministradores que la vida forzó a aceptar cualquier trabajo disponible? El silencio en el auditorio fue absoluto. Isabella vio a la gente mirándose, reflexionando. Tuve suerte, mucha suerte. Estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, cuando una crisis obligó a mi jefe a descubrir quién era realmente. Isabella miró directamente a Ricardo. Pero, ¿cuántos talentos excepcionales están escondidos en nuestras propias oficinas, esperando solo una oportunidad para mostrar su valor? Isabella contó su historia completa, la carrera en Francia, el escándalo que no fue su culpa, el regreso a Colombia, los años de limpieza y finalmente la oportunidad que lo cambió todo. Habló sobre el miedo, la vergüenza, la sensación de inutilidad, pero también sobre la resistencia, la esperanza y la importancia de nunca rendirse por completo. La lección más importante que aprendí, Isabella dijo al final de la conferencia, es que la competencia real nunca se pierde. Puede estar dormida, escondida, subutilizada, pero siempre está ahí esperando la oportunidad de resurgir y que a veces para encontrar esa oportunidad necesitamos aceptar empezar desde cero. Trabajar duro y mantener nuestra dignidad intacta sin importar lo que estemos haciendo. La audiencia se puso de pie en una ovación de 5 minutos. Isabella vio lágrimas en los ojos de muchas personas. Ejecutivos emocionados, jóvenes profesionales tomando notas. Después de la conferencia, durante la ceremonia de premiación, Isabella subió de nuevo al escenario para recibir el trofeo de Ejecutiva del Año. El presidente de la Asociación Colombiana de Ejecutivos leyó una cita que la hizo sonrojar. Isabella Rojas de la Torre representa lo mejor del empresariado colombiano, competencia técnica excepcional, visión estratégica internacional, responsabilidad social genuina y una capacidad extraordinaria para transformar la adversidad en oportunidad. En 18 meses no solo reconstruyó su propia carrera, sino que revolucionó el mercado colombiano de consultoría internacional e inspiró a miles de profesionales en todo el país. Cuando Isabella sostuvo el trofeo, pesado y elegante, sintió que sostenía mucho más que un reconocimiento profesional. Sostenía la prueba física de que la vida realmente ofrece segundas oportunidades a quienes tienen el coraje de tomarlas. Después de la ceremonia en el cóctel, Isabella fue abordada por decenas de personas, ejecutivos buscando alianzas, jóvenes profesionales pidiendo consejos, periodistas queriendo entrevistas. Pero las conversaciones que más la tocaron fueron con empleados de diversos sectores que se acercaron para contar sus propias historias de reinicio. Señora Rojas, dijo una mujer de 50 años, soy gerente de recursos humanos de una multinacional. Después de escuchar su conferencia, voy a revisar nuestros procesos de contratación. ¿Cuántos talentos quizás estamos perdiendo por prejuicios? Un joven ejecutivo se acercó. Isabella, mi padre es portero de un edificio comercial, pero tiene formación en contabilidad. Hace 10 años no consigue empleo en su área. Su historia me hizo darme cuenta de que quizás puedo ayudarlo de una manera diferente.
Era exactamente el impacto que Isabella esperaba causar. Más tarde esa noche, Isabella, Mateo y Ricardo cenaron juntos en un restaurante elegante para celebrar. La conversación fluía entre planes futuros, recuerdos de los últimos meses y reflexiones sobre cómo todo había cambiado. Mamá, Mateo dijo durante el postre, hoy me di cuenta de algo. No solo reconstruiste tu carrera, te convertiste en una persona aún mejor de lo que eras antes de que todo se desmoronara. Isabella miró a su hijo sorprendida. ¿Por qué crees eso? Porque antes en Francia eras competente y exitosa, pero quizás un poco distante de la realidad de quienes luchan por sobrevivir. Ahora eres competente, exitosa y completamente conectada con las dificultades de la gente común. Mateo hizo una pausa. Usas tu éxito para ayudar a otros. Eso es mucho más poderoso. Ricardo asintió. Mateo tiene razón. Isabella, te convertiste no solo en una ejecutiva excepcional, sino en una líder que entiende la responsabilidad social de verdad. Isabella sintió los ojos llenarse de lágrimas de gratitud. Ustedes dos son la razón por la que logré llegar hasta aquí. Mateo, me diste propósito en los momentos más difíciles. Ricardo, me diste la oportunidad cuando nadie más la daría. Y tú, Ricardo respondió, transformaste esa oportunidad en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé posible. 2 meses después, Isabella estaba en Lyon, en la oficina de Moreau & Associés firmando un contrato para establecer una joint venture permanente entre las dos empresas. Vargas Holdings abriría oficina en Lyon y Moreau establecería operaciones permanentes en Bogotá. Jean-Luc Moreau, ahora con 71 años, observaba la firma con evidente satisfacción. Isabella, cuando la conocimos hace 2 años, sabíamos que estábamos en presencia de alguien especial, pero ni imaginábamos que se convertiría en una de las ejecutivas más respetadas de América Latina. Monsieur Moreau, mucho de esto solo fue posible gracias a la confianza que ustedes depositaron en mí desde el primer momento. Luc Moreau añadió, Isabella, en 2 años has probado que Colombia tiene algunos de los mejores talentos empresariales del mundo. Estamos ansiosos por expandir nuestras inversiones en el país. Cuando Isabella salió de la oficina de Moreau, caminó por las calles de Lyon, donde había vivido 12 años. Era extraño estar de vuelta, pero no como la refugiada rota que había partido 4 años antes. Estaba volviendo como una ejecutiva, respetada, cerrando negocios internacionales, representando a Colombia en los más altos niveles corporativos. Pasó por el edificio donde vivía con Etienne, ahora ocupado por otras personas. Sintió una punzada de nostalgia, pero no de tristeza. Era nostalgia por la persona joven y ambiciosa que había sido, pero también gratitud por la mujer más sabia y fuerte en la que se había convertido. Esa noche en su hotel, Isabella recibió una llamada inesperada. Era Etienne llamando desde la prisión. Isabella, vi las noticias sobre ti. Estoy impresionado con lo que conseguiste. Isabella respiró hondo. Etienne, ¿qué quieres? Quiero disculparme por todo, por haber destruido nuestra vida, por haberte puesto a ti y a Mateo en una situación imposible. Su voz sonaba arrepentida. Y quiero que sepas que estoy orgulloso de la forma en que reconstruiste todo. Isabella guardó silencio por un momento. Durante 4 años había esperado esa disculpa. Ahora que llegaba, se dio cuenta de que ya no la necesitaba. Etienne, acepto tus disculpas, pero nuestra vida juntos terminó hace mucho tiempo. Espero que encuentres tu propio camino cuando salgas de prisión. Isabella, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Eres feliz ahora? Isabella miró por la ventana del hotel viendo las luces de Lyon brillar en la noche. Soy más feliz de lo que jamás fui, Etienne. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba. Cuando colgó, Isabella se sintió completamente liberada del pasado. Etienne era solo una memoria. Ahora, una lección aprendida, un capítulo cerrado. En el vuelo de regreso a Bogotá, Isabella revisó los documentos del nuevo contrato y planificó los próximos pasos de la expansión internacional. Vargas Holdings se estaba convirtiendo en una de las principales consultoras de América Latina con oficinas en Colombia, Francia y planes para abrir operaciones en Brasil y Argentina. Pero más importante que el crecimiento empresarial, Isabella sabía que había encontrado su verdadero propósito, usar su éxito para crear oportunidades para otros, romper prejuicios sobre el valor profesional y probar que las segundas oportunidades realmente existen.
Cuando el avión aterrizó en Bogotá, Mateo la esperaba en el aeropuerto con un ramo de flores y una sonrisa que iluminaba toda la terminal. «Mamá, bienvenida de nuevo a tu verdadera casa». Isabella abrazó a su hijo sintiendo que finalmente había encontrado no solo éxito profesional, sino paz interior. Había pasado de limpiadora invisible a ejecutiva internacional respetada, pero más importante, se había convertido en un ejemplo vivo de que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quien tiene el coraje de tomarla. Isabella Rojas de la Torre ya no era la mujer que había perdido todo en Francia, era la mujer que había reconstruido todo en Colombia y que ahora estaba lista para conquistar el mundo de nuevo, pero esta vez en sus propios términos, con su propia fuerza y con la sabiduría que solo viene de quien ya tocó fondo y encontró fuerzas para subir. La jornada de regreso a la cima estaba completa y el futuro, por primera vez en años, parecía infinitamente prometedor.